Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva jornada de los trabajos del Cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Esta es la mesa Dimensiones Espaciales de la Violencia y la Inseguridad más allá de la visión policíaca. Es la mesa 1F. Le doy la bienvenida a mis compañeras, Viridiana Sosa, buenos días, Silvia García Fajardo, Marisol Valdés, Nati Golubov y Velvet Romero. Bienvenidas, compañeras. El orden es, inicialmente está Marisol Valdés Castillo, a quien le reitero la bienvenida, y le pido, por favor, si puede ir poniendo su presentación, en lo que yo hago referencia a algunas notas sobre su formación, sobre su perfil. Marisol Valdés Castillo es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es una gran interesada en los temas de género, sobre todo en lo que tiene que ver con género y cultura, derechos culturales de las mujeres, y así como otras temáticas asociadas a los derechos humanos de las mujeres y de las infancias. Adelante, Marisol, bienvenida, tienes 15 minutos para exponer. Hola, buenos días. Yo voy a presentar el tema de confinamiento contra el libido nacional, la nueva etapa de violencias sexuales. Hace más de un año, los cuerpos entraron en una fase distinta de lo habituado, la epidemia y la entrada a los nuevos panópticos, el confinamiento y la libido nacional. El cuerpo habría adoptado el medio en el cual se desenvolvía. En la entrada al confinamiento, distancia la naturaleza de los cuerpos, pero continuamente transforma su forma vertiendo las tecnologías sexuales y sociales, preparándolos para las violencias sexuales. El tiempo dedicado a este trabajo es un esfuerzo ante el colosal problema de las violencias sexuales que padecen los cuerpos considerados como femeninos en la realidad mexicana, durante los tiempos pandémicos. En el desenvolver de este trabajo partiremos de tres momentos. En primera instancia, las violencias sexuales en los cuerpos confinados y cuerpos como realidades virtuales. En segunda instancia, estado, confinamiento y sexo. Y por último, confinamiento y líbido nacional. A manera de introducción, cuando hablamos de las violencias sexuales en los cuerpos confinados y como ciberespacios o realidades virtuales, en estos marcos de permanecer en casa, los cuerpos los concebimos como el recipiente modificado tecnológicamente para la apropiación sexual y en la realidad política y virtual en la epidemia. Cuerpos hetero para producir y reproducir la relación sexual misma como una forma de violencia, actuando en el orden de las políticas del confinamiento y el tecnológico. En segundo momento, estado, confinamiento y sexo, referiremos a esta política estatal de los cuerpos confinados, contrastándolas con las violencias sexuales. El Estado como creador de estas políticas del sexo durante la epidemia con violencias. El tabú en México, el sexo y las violencias en la relación hetero. La creación de las normas de comportamiento hetero, encerrando la máquina sexual y provocando a la libido nacional. Como tercer momento, el confinamiento y la libido nacional, referimos los nuevos panópticos creados durante la epidemia para enmarcar a los cuerpos femeninos en las violencias sexuales. La naturaleza del hétero como un modelado de violencia. Los dispositivos, el confinamiento y la libido nacional para vigilar a los cuerpos confinados. Volver a la originalidad del hétero. Las violencias. En cuanto a mi problemática, los cuerpos femeninos políticamente ubicados en México han padecido violencias sexuales desde tiempos irreconocibles, conocimiento transmitido por las instituciones o por las calles. El Estado ha respondido a través de las políticas estatal de la omisión frente al problema, desde la investigación de Picaro acerca de los crímenes en México 1900 a 1930, en su desenvolver encontramos el posicionamiento del Estado frente a las violencias en contra de la mujer como irreconocibles. ¿Por qué no se reconocía a nivel Estado violaciones en contra de la mujer? ¿Por qué no eran reconocidas hasta escritas en las normas? ¿Por qué no era violencia la violencia? O como nos dice el autor, quizás sea porque la relación sexual misma constituía una forma de violencia. El confinamiento forma parte de la política del evitar contagio. En esas normas encontramos las del comportamiento, movimiento de trabajar y estudiar en casa, uso de cubrebocas, distancia de 1,5 metros, las formas de vivir, de comer, de la existencia, sexualidad, pero no de cómo actuar con violencias sexuales. Violentamente los cuerpos se enfrentan al confinamiento digital político. Las tecnologías no formarían parte de las violaciones o las violencias cometidas en contra de los cuerpos confinados, no formaría parte del juego del panóptico vigilar las prácticas sexuales y las violencias.
Las violencias sexuales están transformándose por el contexto del confinamiento, tomando fuerza en zonas pandémicas, movilizando y localizando los cuerpos femeninos en las calles. Las políticas del confinamiento nos estarían determinando las violencias sexuales, no estaríamos siendo elegidos entre quienes les toca morir o vivir en las violencias, como en una nueva política de migración de violencias, no estaríamos en una nueva etapa de violencias sexuales con pandemia. En cuanto a mi metodología, requiero de la realización requeriremos de la genealogía jurídica, histórica y filosófica dentro del contexto de las violencias carnales que reciben los cuerpos femeninos, entre los que destacan autores como Michel Foucault, Beatriz Preciado, Judith Butler, Giorgio Agamben y Pablo Picaro. En esta forma de abordaje encontramos en la metodología los principios olvidados, no reconocidos, no esperados, desapercibidos por carecer de historia, los cuales se arrastran para hacernos comprender en el orden de las realidades presentes, ya que sin ella no podremos discernir por qué estos cuerpos confinados sufren y encuentran un cambio pre y post pandemia, además de ofrecernos el rastreo del objeto de estudio presente. Por lo que en el presente trabajo, nuestro objetivo se encargará de estudiar los rasgos de las violencias sexuales en el marco hetero para cuestionar las transformaciones tecnológicas y sexuales que padecen los cuerpos durante las políticas del encierro, desde nuevas miradas, el confinamiento y la libido nacional. Me basaré en 3 grupos de mis conclusiones. En mi primer grupo hablo sobre las violencias sexuales en los cuerpos confinados y cuerpos como realidades virtuales o ciberespacios. Las violencias sexuales se encarnan en las leyes, como ya ha establecido la ponente. Yo soy una estudiante de Derecho, pero quise ir más allá de lo que se ha escrito en estas normas. Y en esto me encuentro a Pablo Picaro en su investigación de los crímenes cometidos en México en la ciudad de los sospechosos, y nos enuncia que en este posicionamiento de las leyes, del Estado y de los policías, la violencia no era considerada como reconocible, como era parte de una dignificación hacia el hombre. Entonces ya vemos en esta política de la omisión en repetidas veces. El reconocimiento depende de que sean escritas, pero hay un dato político. Quienes reciben estas violencias son cuerpos femeninos en el marco heterosexual. Cuerpos femeninos en naturaleza, heterosexualidad peligrosa. Y aquí me refiero al trabajo de Preciado, sobre una nota acerca de que posicionando a la mujer dentro del marco heterosexual se enfrenta a una peligrosidad en su naturaleza. La relación misma ya constituía una forma de violencia. En pandemia, la política de los cuerpos confinados en la heterosexualidad peligrosa. Cuerpos femeninos precarizados en las violencias sexuales. Y aquí me hablo de la precarización que nos refiere Butler en cuanto a la política de precariedad, de que dependemos heterosexualmente del hombre y de la mujer. Una política de responsabilidad en donde uno ejerce violencia y en el otro es quien recae. Heterosexualidad peligroso, marca que determina ver a los cuerpos femeninos precarios dentro de las violencias. En el movimiento de permanecer en casa somos los cuerpos femeninos en las prácticas heteropeligrosas. La heterosexualidad peligrosa confinada, encerrando a la máquina heterosexual donde produce al hombre para follar y a la mujer para darle por el culo, como una prótesis sexual para facilitar la violación. El órgano u objeto sexual reducidos para generar el placer hetero. Y aquí me refiero apreciado en su manifiesto contrasexual, en donde ya habla sobre esta reducción de pene y vagina para producir un placer heterosexual. Las violencias sexuales también en el orden de la tecnología, fábrica de cuerpos femeninos y sexuados y construcción de las violencias, lo que actualmente vemos reflejado en la red de pedofilia o esa similitud de cuerpos sexuados y generizados a los muñecos como Barbie o Ken. Y aquí hablo sobre el libro de Pornotopía, en donde ya hablaba sobre este movimiento de permanecer en casa y trabajar desde lo que se consideraba como la mansión Playboy. El jefe o el director de esta pornografía capitalista, jefe, era ya quien preveía este tipo de situaciones de esta digital política a través de nuestras casas. Cuerpos, como dice Preciado, creados y reproducidos con tecnología, lo que la autora llama transformaciones tecnológicas de los cuerpos sexuados y generizados. Esa es una cita de Preciado en el libro de Manifiesto Contrasexual. Cuerpos desdibujados entre lo privado y lo público sin fronteras. Cuerpos materialmente máquinas compartidas. Cuerpos las realidades virtuales creados para hacer la imagen pornográfica pública. Aquí presento un collage en el cual se describen algunos, unos feminicidios que fueron que fueron aparecidos en el mes de marzo, como en este tipo de violencias sexuales a las que me refiero.
Entonces, en segundo grupo, hablo de esta política del sexo, ¿no? O sea, nos preguntamos, ¿cuál es la política del sexo durante la epidemia? La relación sexual misma en los heteros constituye ya una forma de violencia. El sexo prevé la violación y la dominación del pene sobre la vagina. Agamben nos habla sobre que este nuevo orden político del confinamiento es un nuevo ajuste político y que estas casas se enfrentan ante el confinamiento digital político. Política del Estado en cuanto se deciden qué cuerpos se confinan en las violencias o salen al mundo de la libido nacional. Y aquí hablo otra vez de la precariedad de Butler en cuanto todos dependemos y estamos en manos de todos tenemos las vidas de otros, ¿no? De mí depende matar a otro, de mí depende no ejercer violencia en contra del otro. La política en México en epidemia omite temas como sexualidad, sexo y placer, como si no formara parte de la realidad mexicana, mientras que para otras naciones en Irlanda se propone el sexting o la masturbación higiénica. Mientras tanto, en España, la Agencia de Salud Pública de Barcelona propone una guía sobre cómo mantener relaciones sexuales sin contagio. Lo llamó sexo sin besos. Negación política de las violencias sexuales. La omisión del Estado al dato político de la heterosexualidad en casa es peligrosa. Y aquí hablo sobre el Estado en el campo algodonero, en donde cuando el Estado responde ante los representantes, el feminicidio no existía y que los representantes intentaban ajustar las nuevas leyes con feminicidio cuando no estaba en las leyes, no estaba escrito. Entonces esto quiere decir que antes de un feminicidio era un homicidio y que antes de una violencia no era violencia. Entonces requerimos de este reconocimiento, la omisión de la naturaleza heterosexual, reproducidos por los mismos cuerpos que acostumbrados al fin de la heterosexualidad, reemplazados por las normas del confinamiento y sana distancia en distancia sus prácticas. La regulación del sexo en epidemia, limitaciones en las prácticas heterosexuales, cuerpos confinados, pero sí se escuchó sobre la reaperturización de los hoteles en el pasado 14 de febrero. Y por último, sí, y en esta imagen puse, tiene muchas interpretaciones, muchos significados, ¿no? Y en este contexto yo quise ajustarlo y decir que el Estado no va a decirnos nada y va a ser una política de omisión frente a las violencias sexuales cometidas en contra de la mujer. Y en mi último grupo, el confinamiento y la libido nacional, el confinamiento digital político transformado por las violencias sexuales, la naturaleza hetero como un modelado de violencia, los cuerpos confinados sujetos al orden tecnológico para ser observados en su naturaleza, creados para producir y reproducir las prácticas sexuales, la libido nacional constituidas por las políticas del cuerpo confinado despertando el apetito sexual hetero, formas que regularizan las prácticas heterosexuales en las calles de la epidemia, normas del confinamiento violadas por la libido nacional para la naturaleza hetero, normas que prevén ya por sí misma la violación a la norma, la enmarcación de los cuerpos a las violencias, el cuerpo que ejerce la violencia y el cuerpo en quien recae, política del confinamiento a la heterosexualidad peligrosa y a la libido nacional. La libido nacional como la potencia capitalista gobernante en el reino de la naturaleza hetero, la nueva política precaria de los cuerpos. Y aquí Butler nos habla en Sopa de Wuhan sobre el capitalismo, ha encontrado en zonas pandémicas mayor incremento y también habla de las violencias. Estado como el productor de la heterosexualidad peligrosa. Y aquí la Corte Interamericana se pronuncia ante el Estado en el caso algodonero. El Estado es quien produce las prácticas de las violencias a través de las leyes o a través de las prácticas de los legisladores, de los policías. Y el confinamiento y la libido nacional como dispositivos. En los dispositivos que ya nos hablaba Michel Foucault, la observación de los cuerpos en las políticas durante la epidemia con violencias sexuales, el confinamiento en el panóptico digital político delimitados por las políticas del confinamiento, cuerpos confinados en la heterosexualidad y libido nacional. Libido nacional como el panóptico que mira, toca, agrede, violenta, viola, mata en su naturaleza la heterosexualidad peligrosa. Dispositivos que permiten desdibujar con la mirada los cuerpos femeninos y convertirlos en máquinas sexuales. La máquina del heterosexual como cómplice y sospechoso de las violencias carnales. Una sociedad reproducida en la relación hetero. Pero al igual, los homo, los cis, los trans vienen a crearse con las mismas tecnologías de violencia como lo establece Preciado en su manifiesto contrasexual. Accidente sistemático producido por la maquinaria heterosexual. Cuerpos de la familia del hetero. Somos cuerpos de la familia hetero, de las prácticas hetero, pero políticamente dependemos. Las violencias creadas en la heterosexualidad. La libido nacional fue un concepto basado de esta realidad en las calles, sitio donde las máquinas sexuales están listas para acechar con una mirada con cubrebocas a una desaparición con guantes. Y bueno, hasta aquí acaba mi trabajo.
Muy bien, Marisol, muchísimas gracias por la exposición. Bien, a continuación vamos a escuchar la exposición de Nati Golubov. Ella es doctora, está especializada en literaturas en lengua inglesa, en teoría literaria y en estudios culturales. Ella está laborando, está adscrita institucionalmente al Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Eh, Ella da docencia, ¿no? Nati da docencia y realiza investigación, desde luego, que se enfocan en los estudios literarios y literaturas en lengua inglesa de los siglos XX y XXI, la teoría literaria, la geografía literaria y las perspectivas interdisciplinarias sobre la novela romántica contemporánea. Dentro de sus publicaciones más recientes se incluye La crítica literaria feminista, una introducción práctica, ya en su segunda edición, El amor en tiempos neoliberales, apuntes críticos sobre la novela rosa contemporánea. Damos la bienvenida a Nati y le pedimos que abra su micrófono y nos presente su ponencia. Y Adelante. muchas gracias. Buenos días a todos, todas y todos. Agradezco, por supuesto, a las organizadoras y todo el personal involucrado en organizar este evento, que imagino ha sido particularmente complicado. Nada más brevemente, comento que se me ocurrió escribir esta ponencia porque, digo, entre las muchas cosas que hemos visto durante el prolongado encierro y la pandemia, que han acentuado y agravado pues todo tipo de violencia, inequidad y obviamente acentuado la división sexual del trabajo. También, curiosamente, una de las quizá cosas felices que han ocurrido es que las mascotas ya son muy evidentes en parte de nuestro mundo Zoom. No sé, yo supongo que todos dando clases se han encontrado con mascotas que vienen y van, entonces digamos que ese fue el origen de la idea que presento ahora. Entonces doy inicio a la ponencia. La loca de los gatos es una figura común en la cultura popular que concentra algunas de las ansiedades socioculturales asociadas con las mujeres solas y su preferencia por y disfrute de la convivencia con otros significativos felinos. Con base en la investigación geográfica sobre mascotas, espacio y humanos, y sobre los espacios asociados con la intimidad y el hogar, hoy presento algunas reflexiones preliminares acerca de la intimidad entre mujeres y felinos y las prácticas de cuidado mutuo en un espacio de cobijo creado por y para ellas a partir de esta controversial figura, con el objetivo de identificar los motivos de su abyección y recuperar su potencial desestabilizador. Es a partir de una serie de ilustraciones que deseo ejemplificar algunas transformaciones en esta relación interespecie. En mi lectura, la relación entre mujeres y gatos apunta hacia un tipo de interacción y convivencia que fractura esa forma de relación social que llamamos la pareja, que funda a la familia, esa entidad que suele estar cerrada sobre sí misma. La loca de los gatos se caracteriza por exceder los límites impuestos por ese contenedor que es la forma de la pareja. Tiene demasiados gatos, demasiado aislamiento, demasiado desaliño, demasiada edad, todos desbordamientos e incontinencias que transgreden los límites del comportamiento y la sociabilidad apropiadas. La subdisciplina de la geografía crítica de los animales coloca a las relaciones entre espacio y lugar en el corazón de las interacciones entre animales humanos y no humanos en las sociedades humanas y muestra que estas relaciones tienen sus propias historias y topografías. Esta perspectiva otorga agencia a los animales no humanos porque cuando se integran al hogar lo transforman, de tal manera que debemos evitar las generalizaciones acerca de la relación entre mujeres y gatos, incluso cuando ésta tenga una genealogía que podría extenderse hasta las brujas y sus familiares. Es indispensable enfatizar que los códigos con los que desarrollan las relaciones entre animales humanos y no humanos son contextualmente específicos. No es casualidad entonces que al menos en el mundo anglosajón fuera más visible en la figura de la loca de los gatos en el momento en que también se intensificaron las relaciones entre mascota y humano. Un apego que Heidi Nast llama pet love, amor por las mascotas, asociado con el consumismo neoliberal. Hoy en día, según Rebecca Fox y Nancy G., se ha experimentado un rápido cambio en las actitudes y prácticas hacia los animales domésticos,
lo que ha traído beneficios tanto para la salud y bienestar de estos, como también un aumento en las expectativas y exigencias sociales, emocionales asociadas y financieras asociadas a ellos. En los espacios urbanos, la relación entre humanos y mascotas en el siglo XXI incluye una mayor integración de los animales a la cotidianidad doméstica y la dinámica familiar humana, mientras que simultáneamente están más sujetos a un control creciente de su comportamiento y movimiento en el espacio público. Tales cambios han dado origen a una cultura de la propiedad responsable de la mascota, en la cual los animales y los seres humanos están sujetos a vigilancia constante de sus propias y otras prácticas del poseer mascotas. Tales expectativas están cambiando y se disputan constantemente, con nociones de identidad del ser humano cada vez más definidas a través de las relaciones entre humanos y animales. Estos procesos, a su vez, acarrean consigo nuevas formas de responsabilidad y nuevos medios para que las cuidadoras expresen su amor y cariño por sus acompañantes domésticos. Como señala Nast, y cito, hoy en día, a quienes no sienten afinidad por las mascotas o les tienen miedo, se les considera inadaptados o cascarrabias, mientras que quienes las aman quedan ubicadas como superiores moral e incluso espiritualmente. Fin de cita. Es en este contexto que la loca de los gatos expresa una feminidad fallida y por ello cumple la función de vigilar el cumplimiento de las expectativas para una mujer soltera. Los rasgos negativos adosados a la loca de los gatos surgen directamente de sus excesos y carencias. Suelen ser mujeres solteras o solteronas que soslayan las relaciones de pareja y la procreación. Se presentan como aisladas socialmente, sexualmente inactivas, todo lo cual se suma para sugerir que sus vidas están incompletas y que suplen las relaciones de parentesco con pareja e hijos con un apego anormal a muchos gatos. Su marginalidad simbólica y social es interpretada como síntoma de una enfermedad psiquiátrica, nombrada desde 1981 como el síndrome de Noé. Son indiscutibles los efectos negativos que este síndrome tiene para el bienestar felino, pero lo que me interesa destacar es que la loca de los gatos se ha convertido en la encarnación más visible del trastorno de la acumulación animal, que en los medios se presenta como un problema de salud pública y bienestar animal que requiere intervención por parte de las autoridades. Lo que quiero destacar de esta variante del trastorno de acaparamiento de objetos es su expresión espacial y la relación que ésta sugiere entre una feminidad que fracasa en el cumplimiento de las expectativas que se tienen de las mujeres y un desorden psiquiátrico que se manifiesta como excedente. Las imágenes más circuladas muestran a decenas de felinos enfermos, desnutridos y mugrientos, con infestaciones parasitarias o cría incontrolada, sueltos en espacios escuálidos con escasas medidas higiénicas. El vínculo entre el hogar y el cuerpo es explícito. El descuido del entorno y de los gatos es expresión del abandono de sí mismas. Están siempre despeinadas en bata y pantuflas, lo cual sugiere que no se rigen por los tiempos sociales ni se preocupan por la mirada ajena. Sus vidas cotidianas están desestructuradas, la domesticidad destruida y el esfuerzo por crear hogar suspendido, los espacios de la casa sin delimitar. Su aislamiento se presenta como una situación aberrante en un mundo de comunidades, por supuesto imaginadas, compuestas de familias y relaciones de amistad que habitan hogares impecables y ordenados. La loca de los gatos, y cito, no es una ama de casa exitosa ni una madre cuidadora, no es dueña de mascotas racional ni amante de las mascotas cariñosas. Fin de cita. Esta figura lleva a la práctica llamado de Donna Haraway a, y cito, hacer parientes, no bebés. Fin de cita. Son mujeres que aman demasiado a un objeto equivocado. Su interacción íntima con los gatos trastoca la jerarquía entre especies. Destrona la familia y las relaciones de parentesco simbólicamente al sustituirlas con otros tipos de parentesco. Los gatos reemplazan el afecto humano. Las mujeres le dan la espalda a la pareja y a la plena pertenencia a la comunidad que ésta promete, porque prefieren una relación de intimidad perturbadora con sus gatos. Dado que suelen ser mujeres mayores, es fácil insertarlas en una narrativa que naturaliza e individualiza su comportamiento. Han sido expulsadas de la comunidad de los humanos para incorporarse a la animalidad no domesticada. Contrario al amor responsable por las mascotas, que las integra al núcleo familiar como otro miembro querido, la loca de los gatos, al darle la espalda a esta sociabilidad, se ha entregado a la relación culturalmente establecida entre mujeres y animales. Pero podemos reescribir esta narrativa y argumentar, como se ha hecho en el feminismo, que mujeres y animales han compartido opresiones.
Pero ¿qué pasa si reescribimos esta narrativa? Quizás sea más interesante preguntar por qué no hay más mujeres conviviendo con muchos gatos. Aunque la identificación entre el cuerpo femenino, el hogar y la domesticidad ha sido debidamente criticada, el hogar también puede ser un lugar de resistencia a la convención, el estereotipo y el dogma. En contraste con la figura abyecta de la loca, en Internet proliferan imágenes positivas más recientes que invitan a replantear la relación entre domesticidad, género y cohabitación con felinos. La revista The New Yorker e ilustradoras como la francesa Cécile Dormeau, la filipina Yasmín Zurovic o la mexicana Dey Cuervo, entre muchas otras, muestran cómo las mujeres hacen hogar con sus gatos sin las dinámicas de la familia humana heteronormada. En estas ilustraciones vemos un espacio íntimo y cálido. Las mujeres están contentas y absortas en su soledad, rodeadas de objetos significativos. Su desorden no es síntoma de patología ni falta de control sobre sí mismas, sino indicio de una comodidad posible en ausencia de la mirada masculina y las exigencias impuestas por otros. Cabe recordar aquí la idea de John Berger, expuesta en modos de ver, y cito: las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas, lo cual determina la relación de las mujeres consigo mismas. Fin de cita. Es notable en estas ilustraciones el disfrute de la cotidianidad doméstica, acompañadas de otros significativos no humanos. La atención no está orientada al cuidado de otros humanos, sino hacia sí mismas, su trabajo, su espacio interior, y sus gatos literalmente las acompañan, formando una comunidad de más de dos. Estos hogares son espacios de cobijo, creatividad, ocio y reposo, libertad y seguridad. Esta relación entre mujeres que viven solas y un otro ser no humano puede interpretarse como el punto de partida para la creación de un espacio de cobijo co-constituido que anuncia el deseo y derecho a soslayar las relaciones sociales normativas asociadas con el hogar como el espacio de domesticidad e intimidad de la pareja. Estas imágenes, gracias, sugieren que la habitación propia anhelada por Virginia Woolf en 1929 se ha materializado como un hogar propio, ahora compartido con otra especie. Es indudable que esta relación entre gatos y mujeres participa de la actual tendencia que desmonta algunos binarios y taxonomías espaciales como humano-animal, sujeto-objeto, adentro-afuera, público-privado, porque las mascotas se han transformado en miembros de la familia. Pero incluso en este contexto, la loca de los gatos sigue siendo una anomalía, en tanto que rechaza la forma normativa de la pareja, entendida como una estructura de afinidades institucionalizada que en Occidente se aloja en el corazón de la organización y regulación de la vida íntima. Concluyo con la sugerencia de que hay 4 fenómenos socioculturales actuales, no necesariamente articulados entre sí, que apuntan a nuevas posibilidades subjetivas para las mujeres, porque implican e impactan directamente en la atracción ejercida por la dupla constituida por la forma de la pareja, la domesticidad relacionada con ella, así como sus objetos, rituales, exigencias y atmósfera afectiva. 1. El aumento en la cantidad de mujeres que deciden no tener hijos. 2. El surgimiento de nuevos tipos de familia, basados no en la consanguinidad, sino en lo que Haraway llama parentesco. 3. El incremento en la cifra de mujeres que viven solas. Y 4. El reordenamiento del espacio y la corporalidad con base en los lazos afectivos y dinámicas cotidianas entre mujeres y felinos. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí lo dejo. Bien, vamos a pasar a la tercera ponencia de esta mañana y corresponde, de esta mañana y de esta mesa, y corresponde el turno a la doctora Velvet Romero, a quien le damos también la bienvenida. Velvet es especialista, en su área de especialidad es género, sexualidad, corporalidades, prisión, procesos de criminalización y violencia de género. La doctora Velvet egresó del Centro de Estudios, de Sociología por el Colegio de México. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora investigadora del Centro de Estudios México Centroamericanos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Sus líneas de investigación son género, violencia de género, sexualidad, cuerpo, ciudadanía sexual, masculinidades, prisión, castigo y procesos de criminalización, como había dicho. Menciono una de sus publicaciones más recientes, que son Cuando el cuerpo duele,
una autoetnografía del proceso de morir. Este capítulo del libro está integrado al texto titulado Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género. Bienvenida, doctora Velvet. Adelante con su exposición. Muchas gracias por estar aquí tan tempranito. Y bueno, la idea de esta presentación es bueno, primero aclarar un poco que la presentación de aquí es es una investigación que se encuentra todavía en curso. Todavía estoy haciendo campo, lo que se podría llamar como campo, aunque no sé si se deba de llamar así en el contexto de la pandemia. Pero todavía me encuentro realizando actividades de recopilación de información. Entonces, lo que voy a presentar aquí pues son algunas observaciones preliminares, algunos hilos todavía que están tejiendo y que van saliendo, van surgiendo alrededor de esta presentación, alrededor de esta idea, ¿no? Un poco platicándoles en qué consiste esto. Bueno, la idea de este trabajo es intentar comprender, reflexionar en torno a cómo las mujeres experimentan el espacio público, la inseguridad o la seguridad, pero dando un pequeño giro emocional emocional y sensorial a esta experiencia que tienen en el tránsito por la ciudad. La idea también de dar este giro sensorial es que es muy curioso cómo, bueno, los estudios que se han hecho hay muchos estudios que se han hecho sobre las mujeres y su tránsito y las violencias que son ejercidas hacia ellas en el espacio, en este tipo de espacios, en el espacio público. Pero han olvidado un poquito que el componente, que si bien las mujeres y las reciben violencia sobre sus corporalidades, no es el análisis que normalmente se hace, es un análisis un poco frío, ¿no? Despojando, o sea, si bien se concibe las mujeres y las corporalidades, no se conciben las mujeres como también, o la parte emocional o la parte sensorial como parte de esa corporalidad, ¿no? Entonces, un poco haciendo, o teniendo la intención de trabajar esta parte sensorial y emocional bajo el giro sensitivo en las ciencias sociales, es que por ahí va un poco la investigación, ¿no? Entonces, la idea es intentar articular la experiencia espacial con la corporalidad, los sentidos, los afectos y las emociones sobre la corporalidad de las mujeres y en su experiencia en el tránsito por la ciudad, ¿no? En cuanto a las cuestiones metodológicas, como mencionaba, bueno, pues todavía estoy, continúo con este trabajo de investigación, haciendo campo. Pues un poco lo que ha sucedido con esta pandemia es que yo creo que también muchas de nosotras tuvimos que empezar a pensar en otras formas de encontrar datos, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo una serie les estoy pidiendo a las mujeres que están participando, son mujeres que se encuentran en el centro del país, les pido una entrevista, y en la entrevista me hacen el favor de hacer un mapa. Elaboran un mapa cognitivo sobre los puntos de referencia y los trayectos son trayectos también emocionales. Dibujan esos trayectos que les generan inseguridades y las emociones asociadas a esa inseguridad, y trayectos que conciben seguros y que son también ligados a ciertas emociones y corporalidades. Ahorita hablo un poquito más de eso. Posteriormente, como parte también de la investigación, en un segundo momento me regalan otra entrevista, porque en esa entrevista toman fotografías. Y estas fotografías también tienen la intención de ver cómo ellas perciben la inseguridad y cuáles son los elementos de inseguridad. A veces
a veces fotografían calles, a veces se fotografían a sí mismas, a veces fotografían objetos. Todas las fotos que están aquí son fotos que ellas fueron tomando y que, bueno, traen una historia, ¿no?, detrás. Por eso es la segunda entrevista, porque después me comparten cuál es la historia de esa fotografía y por qué simbólicamente representa la violencia. Entonces, es un poco también un anclaje con este tipo de metodología, un anclaje también con lo sensitivo y con lo sensorial. Una es la mirada, por ejemplo, esta de tomar fotografías, pero también a veces me comparten audios, ¿no?, de sonidos. ¿Cuáles son los sonidos que les generan seguridades o inseguridades mientras van transitando por el espacio público? A veces hay pasos, sonidos de pasos, a veces hay sonidos de carros que se derrapan, a veces hay sonidos de bullicio. Ahorita explico qué es lo que van significando estos, ¿no? Y también hacen alguna descripción de olores o texturas que están asociadas a esa seguridad o inseguridad con el espacio. Entonces, es un poco un intento de hacer también un acercamiento metodológico mucho más sensitivo, mucho más sensorial. La primera fotografía, que es la que está aquí en la portada, es una foto tomada que representa inseguridad para esa mujer, porque bueno, simbólicamente ese carro es un carro que puede espiar, ¿no? Es un tránsito de un vehículo, me comentaba que esa ventana es una ventana que, aunque está dentro de su casa, es parte de su casa, le genera inseguridad porque está muy expuesta a la mirada de otras personas, ¿no? O sea, a partir de esa ventana, las otras personas pueden ver desde afuera qué es lo que está haciendo. Y esa parte genera inseguridad. Entonces, esa ventana representa esa inseguridad que puede haber alrededor de su casa, porque concibe su barrio como muy peligroso. Esta otra tiene que ver también con irse viendo las sombras, ¿no? Que también genera, mientras va caminando, como una estrategia para sentirse más segura, es irse viendo su sombra y solamente ella, que no haya sombras detrás o sombras que vayan relacionadas, que se vayan acercando hasta su propia sombra. Bueno, pensar entonces esta geografía, la idea también un poco de los elementos teóricos que voy utilizando, es pensar esta geografía no únicamente ligada al análisis de un sitio, sino más bien el sitio o las relaciones que se van tejiendo dentro de estos espacios. Entonces, Emiliosi dice, por ejemplo, que la geografía no nada más está este análisis del lugar, sino más bien la historia de las relaciones que se dan dentro de los lugares. Como mencionaba en un principio, son cuerpos, la idea es que no son corporalidades despegadas de sus sentimientos y de sus emociones, sino que son cuerpos sintientes, y la percepción sensorial también pensada no desde el ámbito más psicológico o individual, sino que una percepción que es social, es una construcción. La percepción se construye socialmente y por lo tanto se encuentra atravesada por relaciones de clase, de raza, de género, de edad, de orientación sexual. Para poner un ejemplo, Anthony Sinot mencionaba, tiene unos análisis muy interesantes sobre el olor. Entonces él mencionaba cómo vamos relacionando los olores con aspectos morales, ¿no? Entonces lo que huele bien es bueno, lo que huele mal es malo. Entonces, un poco para ejemplificar cómo este ámbito de percepción sensorial es finalmente también una construcción social y no tiene que ver necesariamente o únicamente con que los sentidos se vean atravesados por esas esas elicitaciones de los elementos que se encuentran a nuestro alrededor, ¿no? Esas presiones de los elementos que se encuentran alrededor, sino es esa experiencia también una construcción social. La gente de diferentes culturas también, dice Edward Hall, no solo habla diferentes lenguajes, sino, cosa posiblemente más importante, habita diferentes mundos sensorios, que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, una cosa que es como muy relevante en esta idea es cómo los sentidos también se van educando. Existe un aprendizaje de los filtros de percepción que se aplican a los cuerpos genéricamente diferenciados, dice Olga Sabio.
Entonces, se aprende a reconocer ese tipo de imágenes, ese tipo de sonidos, ese tipo de sabores, de olores, y a asociarlos con cosas, asociarlos con procesos. Aquí en esta imagen, una de las participantes es una calle del lado izquierdo, está un parque muy grande y menciona que le encanta ir al parque, pero le da miedo atravesar la calle, ¿no? Porque es una calle sola, solamente van los autos, entonces muchas veces tiene que ir al parque a caminar en auto, porque esas grandes avenidas por las que tiene que caminar para poder llegar ahí resultan temerosas. Entonces, también una cosa que va saliendo un poco en esta investigación es cómo el proceso de aprendizaje, que es un proceso corpóreo sensible, también está asociado a un aprendizaje generacional, ¿no? Una transmisión de este tipo de aprendizajes sensoriales de generaciones, y normalmente son las mujeres las que los han transmitido. Bueno, voy a hablar un poquito de estas piezas sueltas que todavía estoy armando, que son, por eso le puse ahí algunas piezas para armar, porque, bueno, son elementos que van saliendo y que se van retomando dentro de la investigación y que resultan ser interesantes como para ir armando todo este tejido que va a componer, bueno, los resultados de este proceso. Una de las primeras piezas es cómo la identificación de claves espaciales y sensoriales de peligro y las estrategias que las mujeres emplean para protegerse son enseñanzas entre mujeres. Como decía, esa experiencia también emocional, perdón, 5. Ajá, son experiencias que se van transmitiendo de mujeres a mujeres. O sea, las mujeres entre ellas van hablándose de las claves visuales que las otras, las más jóvenes, tienen que ir recuperando para que, dicen ellas, no se pongan en peligro, ¿no? Entonces, reconoce que no hay gente en este espacio, reconoce cuáles son las claves auditivas que a lo mejor a ti te van poniendo en peligro, cuáles son los olores. Algo bien interesante que ha sucedido es que el olor a orines, muchos hombres se suelen orinar en las calles, ¿no? En las vías públicas. Entonces, ellas han reconocido cómo esos olores de orines de hombre son lugares que perciben como peligrosos, ¿no? Porque son sitios donde se juntan los hombres, donde hay un cruce a lo mejor entre dos avenidas o entre un espacio, entre árboles que les evocan miedo. Entonces, toda esa identificación de claves espaciales y sensoriales son transmitidas también, o son enseñadas entre mujeres. También hay una serie de medios familiares, lo que se le conoce como comunidades sensoriales, en términos teóricos. Es cómo se van adquiriendo este conocimiento sensorial a partir de una serie de elementos que son comunes entre una serie de personas, ¿no? Entonces, las mujeres de la familia, que es una comunidad sensorial, tienen ciertas claves para que, transmitidas a otras mujeres, para que vayan identificando las zonas de peligro. Otra podría ser reconocer las señales de alerta en el propio cuerpo, ¿no? Cómo ellas reconocen que su cuerpo va a ir hablando. Y ante esos elementos que a veces no son reconocibles como cognitivamente, o sea, no saben exactamente por qué sienten taquicardia, pero el cuerpo les está diciendo algo. Entonces hay una sudoración, empiezan algunas a sentir tensión muscular cuando perciben que esa zona, esa persona, esa situación, esa circunstancia está siendo o puede ser potencialmente peligrosa, y entonces el cuerpo, dicen ellas, el cuerpo empieza a hablar, aunque todavía no puedan reconocer cognitivamente por qué sienten esa sensación, ¿no? Las memorias corporales, que son el reconocimiento de que la situación es de inseguridad o peligro, porque el cuerpo va recordando, ¿no? Por ejemplo, una participante me decía cómo ella había vivido, por un intercambio que hizo en la escuela, ella había vivido en Varsovia. Entonces ella decía, bueno, es que aquí mi corporalidad tiene que ser muy alerta. Cuando voy allá y me siento en un lugar más seguro, veo que las chicas transitan por el espacio de manera muy cómoda, pues yo intento hacer eso, ¿no? Como sentirme más relajada, más acogida por la ciudad. Pero un día voy caminando y escucho una rama que se truena. Entonces mi cuerpo se sobresalta.
cómo así hablamos o nos estamos refiriendo a esas memorias corporales, cómo el cuerpo va recordando que tiene que estar alerta, no importa que haya cambiado de espacio. Hay mapas espaciales, los mapas espaciales que ellas van armando con este trabajo de investigación son mapas también emocionales y sensoriales, ¿no? Trayectos que son de angustias, trayectos de miedo, hay trayectos de impotencia, hay trayectos de preocupación y unos bien interesantes que son trayectos de resignación. O sea, tengo que pasar por ahí, ya sé que me puede pasar algo, pero no puedo hacer otra cosa. Y finalmente, otra pieza que va saliendo son esas emociones, sensaciones y relaciones de poder, como quién tiene derecho a transitar, a mirar, a conocer, y hay un autoexilio de ese espacio público. Estas tijeras representan, dice ella, el arma que yo llevo por si me llega a pasar algo, ¿no? No la he usado, pero siempre que salgo me las guardo, las voy tocando porque eso me da seguridad. Y bueno, eso sería todo para respetar también el tiempo. Y muchas gracias. Bien, vamos a dar paso ahora a la cuarta exposición que nos corresponde a nosotras. Están aquí mis compañeras, voy presentando. Me presento brevemente, nosotros somos tres que estamos proponiendo esta charla, este trabajo. La maestra Silvia García Fajardo, ella es maestra politóloga y maestra en estudios de la mujer. La doctora Viridiana Sosa, ella es doctora en estudios de población. Yo soy Norma Vaca Tavira, doctora en geografía. Las tres somos docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el caso de Viridiana y yo, estamos adscritas al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAM. En el caso de la maestra Silvia García Fajardo, además de ser docente en la Facultad de Ciencias Políticas, está colaborando, es investigadora en el Centro de Estudios de Investigaciones en Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Las tres formamos parte de un grupo de investigación que es Género, Migraciones y Desigualdades. Y vamos a abordar este tema que tiene que ver con un ejercicio, una investigación colectiva que realizamos en años pasados, entre el 2018 y el 2019, estuvimos haciendo un trabajo. La información que aquí presentamos, pues tiene que ver con dinámicas de relaciones de género, especialmente observando violencia de género en el medio rural del Estado de México. Se nutre en una parte, pues, por distintos acercamientos que hemos tenido a estas temáticas, a este tema, en distintas regiones del Estado de México, pero sobre una investigación colectiva que lideró la maestra Silvia García y que contó con la participación de diversas colegas especialistas en género de la UAM. Estos son los tres grandes momentos, digamos, que vamos a estar abordando. Es importante, sobre todo para el contexto de este congreso, precisar, tener en cuenta las referencias sobre el medio rural. Nosotros nos vamos a ubicar en el medio rural y, bueno, recordar, tener presente, porque a veces no es así, ¿no? Que lo rural es mucho más que lo agrícola, ¿no? Hay una complejidad de relaciones particulares, específicas y tan dinámicas como en otros espacios, ¿no? Pero sí identificamos y sí se reconoce que, bueno, la parte cultural está mucho más cercana a lo tradicional que en el caso, pues, de otros contextos como puede ser lo urbano, lo metropolitano, incluso lo periurbano, ¿no? Las desigualdades sociales, pues, se hacen evidentes, tenemos este supuesto, se hacen evidentes en función de la localización geográfica, ¿no? Dónde está la estructura productiva. Consideramos, reconocemos que hay una inequitativa distribución regional del ingreso. Ha habido nuestro país, como otras naciones, pues tienen una intensa centralidad, ¿no? Histórica centralidad, lo cual viene afectando a otros territorios, afecta históricamente a otros territorios, especialmente a los territorios rurales y conurbados, a las grandes ciudades que han sido, digamos, los perdedores o los marginados, ¿no? Estamos hablando entonces, pues, reconociendo que hay desigualdades territoriales y de ahí
pues viene justamente el posicionamiento de que no da lo mismo nacer ni vivir en cualquier lugar, ¿no? Porque el lugar, pues, de residencia, pues, determina en mucho la condición socioeconómica, las posibilidades de acceso, sobre todo, a servicios, ¿no? A elementos, digamos, para no solo el trabajo, sino también al ejercicio de derechos educativos, de salud, etcétera. Entonces tenemos esto como un primer momento. Bueno, en ese contexto de desigualdades territoriales, está rondando el tema, desde luego, de la vulneración, ¿no? O sea, son sujetos vulnerados en distintos grados, hay una exposición al riesgo, ¿no? Y también queremos ir reconociendo que la capacidad de la respuesta de esos individuos, ¿no? Que están en ese riesgo, en esas condiciones, pues también resulta ser afectada, ¿no? Es decir, estamos tratando de retomar el contexto y para ello hacemos uso de la referencia de Cacique, de Irene Cacique, en el sentido de que no ocurre en el azar ni en el vacío justamente, sino que hay una congruencia entre el contexto, las circunstancias que nos rodean, pero también la posición que ocupamos, la posición en distintos sentidos, una de ellas, desde luego, la posición de género, pero entre otras posiciones, ¿no? Bien, las dinámicas en los sistemas de género en el espacio rural, como todos los territorios, bueno, tienen un sistema sociocultural, ¿no? Estructurado, donde se significan los roles, las relaciones, en principio entre hombres y mujeres, y más allá, en otras diversidades. Y en el caso de esta construcción de género en el medio rural, bueno, impacta, dependiendo de esa cultura, desde luego las condiciones que hay, impacta en el acceso a los recursos, eso nos interesa estarlo recuperando. Hay condicionamientos socioculturales para las personas por su posición de género, pero no solo eso, sino que también se puede encontrar una limitación a esos accesos, siendo hombre o mujer, o en otras diversidades, y de qué manera se puede participar en las diferentes esferas de la sociedad económica, democrática, religiosa, en fin, de distintas expresiones, ¿no? Entonces, con esto estamos tratando de ubicar, de recuperar, de posicionar el género, de relacionar el género y el espacio en contextos específicos como son los rurales, en el centro de México, para empezar, ¿no? Así que consideramos que es fundamental tener presente la categoría, es clave tener presente la categoría de género en el análisis de los territorios, en el análisis de las relaciones que se desarrollan ahí, y vamos colocando entonces el tema que nos compete, que son las mujeres rurales, en este caso además indígenas, y reconocer que por lo general, no voy a entrar en detalles de cifras y demás, pero hay una clara tendencia, una clara consenso, digamos, reconocimiento de que tienen menores niveles, menores oportunidades, menores accesos al desarrollo, al progreso, al acceso a servicios y demás, ¿no? Hay condiciones más precarias y cuando se trata de comunidades indígenas, lo es aún más. Bien, se me pasó. Esta panorámica que presento aquí es para dar cuenta, dar referencia, tratar de ubicar, presentarles unas referencias sobre la diversidad de los espacios rurales en el Estado de México, porque también es un tema no es lo mismo hablar del medio rural en el noreste, como es el caso de nuestro ejercicio que ponemos aquí, que hablar de la tierra caliente en el sur del estado o de la región de los volcanes o de la parte más justamente del altiplano y demás. El medio rural del Estado de México, si bien tiene unas características similares que tiene que ver con altos niveles de pobreza, de marginación y demás, también tiene dinámicas muy específicas y muy particulares. Esos contextos, ese medio, esas espacialidades rurales, pues se hacen valer, de acuerdo a lo que estamos planteando, pues también en las distintas participaciones, maneras de
de que están las mujeres participando en la vida social, en el trabajo, mientras en el sur las mujeres están muy involucradas en el tema del trabajo en el cultivo de la agrícola, pero en el cultivo de flor mediante un contexto más de invernaderos y de otra lógica. En el norte del estado, en el noreste, están también en la agricultura, también en la artesanía y en otras dinámicas y presencias, digamos, ¿no? Entonces esos contextos también marcan, desde luego culturalmente, pero productivamente la participación de las mujeres en el caso del medio rural. Bueno. Ahora bien, centrándonos ya en los resultados que queremos presentar, ay, espero no me gane el tiempo, si no ustedes me lo recuerdan, híjole. Tenemos una referencia en torno de las mujeres víctimas de violencia para el caso de San Felipe del Progreso, y bueno, aquí recurrimos a una investigación colectiva que ya expresábamos, formación institucional, pero también de otros actores del territorio, desde luego de las voces de las mujeres víctimas, pero también de distintos sectores, sector educativo, de salud, de las propias organizaciones de la sociedad civil que ahí laboran, ¿no? Entonces, el tema tiene que ver con un diagnóstico participativo. Ubico aquí la ubicación de San Felipe del Progreso, estamos en el noreste del Estado de México, es un municipio con una extensión territorial amplia, territorialmente rural, muy rural, salvo con la cabecera municipal que es bastante amplia, y es ubicado en la zona Mazahua mexiquense, porque la otra zona Mazahua está colindando con Michoacán. Nos estamos refiriendo a la zona Mazahua mexiquense. Bueno, procedimos a hacer una identificación primero del territorio, ubicar, ¿no? Las principales, voy a ir un poco más rápido que se me acaba el tiempo, identificar las localidades con mayor vulnerabilidad en términos socioeconómicos y precisamente que correspondieran con el pueblo Mazahua, ¿no? Hicimos una indagación de los programas de prevención y atención mediante estrategia de solicitudes de información a distintas instancias gubernamentales, distintas dimensiones, en el orden municipal y en el orden estatal, y bueno, pues se pudo identificar justamente, destaco algún par de ellos, las instituciones carecen de diagnósticos. Entonces, no obstante que hay programas que están operando, que han estado operando, que hay recursos designados y demás, no están llevando a cabo las acciones a partir de un tema de conocimiento básico de los diagnósticos, ¿no? El tema de la prevención, pues se concentra básicamente en celebrar, ¿no? En recordar el Día Naranja, pero básicamente pues queda limitado a ello. No hay un perfil en el funcionariado que tenga capacitación en género ni en interculturalidad al estar atendiendo a un pueblo pues diverso, ¿no? No solo mestizo, sino que se adscribe al pueblo Mazahua. Bueno, los distintos programas, aquí identificamos otras dificultades más, voy a resaltar algunas, un par de ellas. Bueno, la desarticulación institucional, como sabemos que es pues insistentemente identificada, ¿no? En distintos órdenes, el gobierno además, unas instituciones no hablan con las otras y entonces esto genera pues un problema. Hay carencia de refugios, hay muchas dificultades justamente para que las mujeres accedan a la justicia. Bueno, ahora en el contexto, porque hablamos con las mujeres, con mujeres usuarias que han denunciado demás, pues se reconoce una alta prevalencia de violencia en distintas dimensiones y de distinto tipo, sobre todo violencia psicológica. La violencia sexual es muy común, particularmente para las jóvenes, ¿no? En las jóvenes, muy jóvenes, es muy común. Y bueno, también hay altos grados de adicciones entre jóvenes, temas de alcoholismo en las personas adultas y demás. Y un tema supremamente importante que poco le hemos dado atención tiene que ver con la violencia económica y patrimonial que es las mujeres de esta región y de otras muchas, desde luego, hacen distintas labores, trabajan en distintas actividades y demás y suelen ser abusadas de sus recursos, ya no hablamos en el término patrimonial, que están bastante pues despojadas, ¿no? Bueno,
voy a avanzar. Algunas de las conclusiones, además de la violencia estructural, ¿no? En términos de lo primero que empezamos a abordar, que tiene que ver con desigualdades territoriales, con no acceso a servicios, y que los gobiernos tienen obligación de generar estas atenciones. Las mujeres mazahuas están enfrentadas a situaciones muy complejas de violencia y de inequidad que no está, que no hay capacidades institucionales para atenderlas. Ajá. Y esto en dos niveles, tanto en el orden municipal como en el orden estatal. Hay presencia institucional diversa, amplia, pero está pues rebasada y no suficientemente capacitada, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad. Discúlpeme, ya voy, estoy en el tiempo. Desde luego que faltan diagnósticos de las instituciones gubernamentales, hay subregistro de información, pudimos estar cotejando los datos de unas instituciones con otras, los resultados, y no coinciden, hay un tema muy importante que debía de atenderse. Los servicios que se prestan están concentrados en la cabecera municipal, siempre dicen, es que está muy lejos, las mujeres están más alejadas, y aquí traigo a colación pues la indiscutible, pues no sé si discriminación, pero sí marginación, sí dejar de lado a las mujeres que están en contextos, en localidades menos comunicadas, y que desde luego están mucho más expuestas, mucho más vulneradas, justo por las condiciones en las que viven, ¿no? Tengo que avanzar porque ya me ganó el tiempo. Y bueno, tenemos una violencia institucional como un obstáculo para acceder a la justicia, es todo un asunto. Lo que hay, ya una vez que se decidió en esa ruta crítica que la mujer decidió ir a denunciar, ¿no? Empieza todo una serie de obstáculos, desde no escucharlas, desde que no haya traductor, desde que no haya una serie de atenciones, y de hacer su trabajo, pues el funcionariado sobre todo, ¿no? Un reconocimiento para las asociaciones civiles que están en el municipio, son quienes en realidad nosotros identificamos que tenían mucho más conocimiento sobre lo que pasa con las violencias de género en este municipio, y las que acompañan, pero lamentablemente no tienen recursos, ¿no? Bueno, termino con esto. Muchas gracias. Así que si les parece, podemos usar este tiempo para emitir algún comentario final, un cierre, lo que ustedes consideren en esta nuestra mesa, que ha tenido estas temáticas pues tan diversas, con distintas escalas, ¿no? De abordaje, el cuerpo, emociones, sensitividad, términos institucionales, violencia en un contexto a otra escala, justamente estas relaciones interespecie. Así que, bueno, si alguien quiere tomar la palabra y hablar, es momento. Adelante. Sí, yo nada más tengo una pregunta para Velvet, que me parece súper interesante la investigación, y me pregunto si no, o sea, si conoces la geografía de las atmósferas, porque hablan justo de las atmósferas urbanas y cómo hay una especie, pues eso es una atmósfera, ¿no? O sea, la sensación. Y que sí, siento que a lo mejor te sirve porque está además vinculada con las atmósferas afectivas, y además son geógrafos, entonces no hay que adaptar, o sea, ya te hacen la adaptación, digamos, de el tránsito de Olga Sabido y la teoría de los afectos a la geografía, ya, digamos, la ponen en la práctica. Ben Anderson es quien, no sé, ¿puedo escribirlo en el chat? Sí. Sí, adelante. Okay. Te voy a poner el nombre en el chat. Ah, no, está inhabilitado. Bueno, se llama Ben Anderson, entonces búscalo, yo creo que el PDF lo encuentras, y si no, pues pues escríbeme y te lo mando. Se llama, porque habla sobre justo lo que llama atmósferas afectivas, ¿no? Pero son todas urbanas y públicas, entonces yo creo que te podría ser de mucha utilidad. Sí, muchas gracias. No, la verdad es que no lo ubicaba. Y bueno, lo voy a buscar porque yo creo que sí me va a ser de mucha utilidad.
Y bueno, ya que estamos aquí Ujú, entrando en calor, aunque yo creo que por donde se va a acabar en la emoción, ujú, ujú, un poco también para Nati, era preguntar si esa convivencia que percibe, por ejemplo, es que yo estaba pensando cuando estabas exponiendo, Nati, que yo soy un poco la loca de los perros, no soy la loca de los gatos. Entonces estaba pensando si crees que, por ejemplo, dinámicas como esta, porque los perros y los gatos, bueno, temperamentalmente son distintos, ¿no? Y también a lo mejor las personas que nos decantamos más por una especie o por otra, quizás también seamos diferentes, ¿no? Entonces, estaba yo pensando cómo se podría elaborar o cómo tú pensarías esta dinámica, no con las locas de los gatos nada más, sino a lo mejor como yo, ¿no? Locas de los perros o locas perros y de otro gatos. tipo de animales, ¿no? de otras especies. Entonces, no sé, por allí era un poco mi pregunta. Si crees que las dinámicas esas de intimidad son diferentes, cambian, ¿no? Tienen las mismas bases también que mencionabas tú, ¿no? Pues de tratar de ser de mujeres autónomas, bueno, todo ello sí es similar o no. Sí, gracias. Yo creo que, a ver, hay como rasgos del acompañamiento responsable de las mascotas ahora, ¿no? Que se comparten para gatos o sea, para cualquier animal que está en casa, porque además ahorita pues también hay hurones y alacranes, o sea, la gente convive con todo tipo de especies, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, digamos, rasgos que se comparten de ese tipo de nueva identidad como del acompañante humano responsable, ¿no? Que, o sea, uno gasta cantidades ridículas, ¿no? En la mejor comida, en los collarcitos, ¿no? Que les corten el cabello, la vacunación, o sea, ya literalmente, o sea, ya es un fenómeno económico, emocional, etcétera. Aquí lo único que comentaría es que históricamente hay una relación entre las mujeres y lo felino, digamos, ¿no? Que no existía antes. Entonces, yo o sea, distinguiría, introduciría esa distinción, porque además yo creo que las ilustraciones de los jóvenes sí están, digamos, bordando sobre esta asociación histórica de las mujeres con sus gatos, ¿no? Pero además hay una sociabilidad o sea, con los perros que no tienes con los gatos. Los perros los tienes que sacar a la calle, ¿no? Y los gatos no. O bueno, hay intentos fallidos siempre de tratar de sacar a pasear a los gatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que se crea una relación doméstica o sea, solo interior con los gatos, mientras que con los perros sí hay una sociabilidad hacia el exterior que supone pues ir a los parques, incluso ir a entrenarlos con otros grupos, se establecen relaciones ¿no? Del barrio entre dueños de perros, ¿no? Entonces yo creo que hay una sociabilidad y por lo tanto una ocupación del espacio público con los perros que no se hace que no existe con los gatos, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, lo que te respondería es eso. No sé si te contesté, pero... Sí, muchas gracias. Bien, miren, me están diciendo que sí hay preguntas, pero yo no tengo dificultades para entrar, no, me están dando otra clave, pero no puedo. Si quieres, Alan, puedes tomar la palabra y decírnoslas si tú las puedes ver. Bueno, aquí me está poniendo una. Voy a leerla. ¿En qué sentido y cuál es la genealogía que se utiliza el término líbido? ¿Qué Bueno, pues especificidades habría? Bueno, eh, voy a decirle así, a ver si ahorita me aclaran a quién va dirigida en específico, pero si alguna de ustedes lo quiere abordar, está bien adelante. Repito entonces, ¿en qué sentido y cuál es la genealogía que se utiliza el término líbido? ¿Qué especificidades habría en la violencia de género en San Felipe del Progreso? ¿Las comunidades hacen algo en relación con la violencia de género? Entonces, sobre la primera, ¿alguien quisiera comentar? sí, yo. Adelante, Marisol. Bueno, antes que nada sí quisiera agradecer el espacio y pues
como iba el tiempo, pues dije, sobre, ¿no? Porque Ujú, sí nos gana el tiempo, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, en este término de líbido, el líbido nacional se refiere más a este contexto de las calles, ¿no? Porque actualmente ya no, uno no puede salir cuerpo femenino como normalmente antes de la pandemia podría vestirse habitualmente, ¿no? Sino que ha cambiado incluso esta situación, ¿no? Que las miradas pues acechan desde miradas con cubrebocas, desaparición con guantes, etcétera, ¿no? ujú, Y en este contexto la Liga Nacional fue una construcción más en esta genealogía en cuanto a que hay cuestiones como que el sexo se omite estatalmente, ¿no? Que es un tabú y que actualmente pues en donde encontramos violencias sexuales es tanto en casa como en el exterior, ¿no? Y que son datos políticos que nos arrojan para conocer más sobre este contexto, ¿no? De que en la heterosexualidad peligrosa, pues principalmente son los hombres quienes acechan a las mujeres, ¿no? Por eso el acoso, y entonces en esas violencias sexuales, pues se introducen todas estas situaciones, ¿no? Porque violencias sexuales, pues va referente a desde un acoso hasta un feminicidio, etcétera, etcétera. ujú. Muy bien, gracias. Bien, también tenemos una pregunta para Nati. La pregunta es, ¿has considerado el discurso de Katia Faría sobre feminismos y antiespecismos en tu trabajo? Felicidades, muy interesante tu trabajo. No, y además, ¿cómo era el nombre de? Katia Faria. No, no, o sea, Kat- básicamente es que hay, digamos, o sea, la bibliografía sobre las relaciones entre humanos y no humanos es vastísima. Entonces yo, ingenuamente, cuando propuse la ponencia, estaba así como, ¿no? Y luego me di cuenta de que necesitaba 20 años para ponerme al día, porque además las mujeres, el feminismo desde hace mucho tiempo ha pensado en la relación entre mujeres y animales. Hay una antología que se llama Women and Animals, que fue como contundente, ¿no? Um, entonces, yo más bien lo que hice fue seleccionar, o sea, reduje la bibliografía a aquella que específicamente habla sobre, o sea, que es geográfica, digamos, y que son geógrafos y geógrafas que están reflexionando acerca de las mascotas, además, ¿no? Porque o sea, las mascotas son animales muy distintas a los leones o, ¿no? Osos polares o cabras en el campo. Entonces, yo creo que hay que sí, especificar porque las relaciones entre los humanos y las mascotas en situaciones urbanas son muy distintas a, por ejemplo, la relación que las personas tienen en el campo con los animales con los que trabajan y que además se comen, ¿no? Entonces, que a nosotros nos parecería horroroso, por ejemplo, pero, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, sí, delimité, digamos, pero le voy a echar un ojo a la bibliografía. Muchas gracias por la sugerencia. Muy bien. Bien, también a nosotras nos preguntan sobre qué tanta reflexión hay hacia el interior de las mujeres rurales sobre su situación de desigualdad de género, ¿no? Nos preguntan esta. Si en algún momento quieres intervenir, Viri, me dices. Si quieres comentar algo, me dices. ¿Es así? ¿Me dices entonces? Ok. Bueno, entonces, bueno, al respecto, ahorita hay otra pregunta para Marisol. Voy a comentar brevemente. ¿Qué tanta reflexión? Pues hay lo que pudimos indagar en el acercamiento que pudimos tener en este trabajo que se centraba en levantar diagnósticos, identificar las dimensiones, las formas de operar, sobre todo la respuesta que la institución, los distintos espacios daban hacia las mujeres que decidían acercarse a denunciar, pues es una diferencia que podemos encontrar puede ser generacional. Puede ser generacional sin que ello deje de ser, pierda intensidad en el tema de la violencia que reciben las mujeres. Son formas diferentes de violencia que reciben los cuerpos, las vidas, las condiciones de las mujeres más jóvenes. Se recarga mucho más en el tema de violencia sexual y psicológica, y en el caso de mujeres, digamos, de edades medias o unidas, ¿no? Está el tema de violencia económica, desde luego psicológica, patrimonial, y una pues desprotección, una desatención en muchísimos sentidos, en casi todos los sentidos, digamos, sociales,
por las condiciones de vida de todas las personas, de todos los habitantes, pero especialmente en el caso de las mujeres. Llama la atención porque esta región y esta zona del Estado de México es muy politizada, es altamente politizada, hay una presencia constante de distintas instituciones y organizaciones, es un bastión político importante, es decir, la interacción con las instituciones es, creo yo, intensa, fluida, y no obstante ello, este tema de la violencia de las mujeres ha sido, pues, claramente no suficientemente atendido, de hecho, escasamente atendido, especialmente desde las capacidades institucionales para poder hacerlo, ¿no? Entonces, hay presencia institucional, pero parece, pues, que no conecta, que no avanza. Voy a hacer mención a la pregunta para la otra pregunta, discúlpenme. En un momento. Un líbido nacional, ya nos habló Marisol, excelentes ponencias de todas, creo que todas conjuntaron el espacio personal y cómo ante los factores externos se ha ido modificando, ya sea como refugio ante apropiación de lo propio o como refugio para huir de lo externo. Para Marisol, y si gustan todas, ¿cómo se podría derribar la noción negativa de esta violencia hetero? ¿Mostrar la diversidad sexual ayudaría? Preguntan así. Y también cómo se puede apoyar a las mujeres reclusas de los cerezos para actualizarlas en los conceptos de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres en razón de género. Entiendo que será más dirigida a Velvet justo por lo que ella trabaja. Son todas las preguntas al momento. Si gustan reaccionar sobre todo a la primera, que estaba dirigida a Marisol. ¿Quieres reaccionar, Marisol? Sí, me la podría repetir, es que se cortó un poco. Ah, bien, perdón. Que tiene que ver como el tema para Marisol, ¿cómo se podría derribar la noción negativa de la violencia hetero? ¿Mostrar la diversidad sexual ayudaría? Yo creo que aquí hay una parte muy importante de los cuerpos heterosexuales, ¿no? Porque como ya repetí en la ponencia, esta parte de las prácticas heterosexuales, ¿no? Vienen desde un contexto en donde hay mujeres que parecen ser más mujeres por parecerse a una Barbie, a un hombre que quiere parecerse a un Ken, ¿no? Entonces, en este contexto hay que identificar ciertas prácticas heterosexuales que repetimos los cuerpos y reproducimos, ¿no? Y en este entender, nos abrimos a identificar, ¿no? Cuáles son nuestra naturaleza artificial o la naturaleza biológica o la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, cuando identificamos ciertas prácticas, ¿no? En donde, por ejemplo, el hombre es el que sale a trabajar durante la epidemia, ¿no? Y la mujer es la que se queda en casa, ¿no? Etcétera. Llegamos a visualizar más allá de lo que nos han establecido, ¿no? Que, es un marco heterosexual en los cuales nosotros actuamos, ¿no? En donde queremos parecernos más mujeres o nos queremos parecer más hombres, ¿no? Y en este contexto, pues obviamente el, cuando identificamos estas prácticas, pues ya podemos visualizar quiénes son quienes ejercen la violencia y quiénes son los que la reciben, ¿no? Y pues si hablamos de otras, de conocer más allá, otro tipo de prácticas que van más allá de lo heterosexual, es que también hay que saber identificarlas, ¿no? Bueno, esa es mi participación. Bien, muchas gracias. La pregunta para Velvet, en el sentido de pues los llamaron reclusas, entiendo que no va así, Velvet. ¿Quisieras comentar al respecto? Sí, bueno, esto ya no tiene que ver con lo que presenté ahorita, pero a lo mejor te he escuchado en otro momento, Velvet. Pues quién sabe, pero bueno, sí, las mujeres en situación de reclusión, preguntaban sobre cómo hacer que ellas conozcan, ¿no?
como que se actualicen un poco en las cuestiones de la violencia, si bien entendí. Uh-huh. Entonces, bueno, la pregunta no es simple porque también depende de cómo está, aquí a lo mejor tendríamos que remitirnos un poco a cómo está estructurada la forma se le llama programas de resocialización. Entonces, en los programas de resocialización cooperan muchos elementos, trabajo social, psicología, etcétera, y muchos de ellos son los que se encargan de hacer este tipo de cosas. O sea, como de brindarles informaciones que tienen que ver como para el resto de su vida, para que vivan mejor, etcétera. Pero el proceso de resocialización que hay, o de reinserción, que ahora se llama, que ya no es resocialización, el término que se utiliza es reinserción, el término de reinserción o cómo se lleva a cabo tiene que ver ahora con un proceso de infantilización y de refeminización. Entonces, ¿a qué me refiero? A que no nada más se dan talleres de algo, sino se dan talleres con la intención de que vuelvan a recuperar la feminidad, con ese concepto bizarro y estereotípico de lo que se concibe como feminidad, que se refeminicen a partir del proceso de reinserción social. O sea, que se asume que las mujeres que están en situación de reclusión perdieron esa feminidad en algún momento de sus vidas por participar en actividades delictivas, y que la institución penitenciaria está obligada a refeminizarlas otra vez, inculcándoles los estereotipos tradicionales de la feminidad que hay afuera. Entonces, parte de eso, o sea, como esto que pregunta esta persona que amablemente hizo este cuestionamiento, no es nada más darles talleres, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor pudiéramos pensar que por ahí pudiera ir. Lo que hay es que hay un montón de filtros que tienen que ver con estereotipos de género y que tienen que ver con el marco en el que se está dando la reinserción social, ¿no? Y que en realidad, por ejemplo, si se les dan talleres de violencia o contra la violencia, están atravesados por estos estereotipos de género. Entonces, no es como tan... es bien interesante como ese proceso, ¿no? Bueno, no sé si respondí un poquito y creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Sí, así es. Bueno, si alguien no tiene algún otro comentario o intervención, adelante, Viri. Bueno, en términos de la pregunta que nos hacían hace rato sobre cómo se sentían estas mujeres ante pues la desatención, si queremos decirlo así, de parte de las instituciones, parte también de lo que se encontró con este diagnóstico que se hizo es que básicamente las instituciones gubernamentales atienden a este tipo de mujeres a través de los diferentes programas gubernamentales que más bien tienen un tinte más asistencial, ¿no? Cuestiones, como les decía ya Norma, de tipo político, que bueno, a través de eso es que las tienen de alguna manera cooptadas, y en algunas ocasiones sí les dan algunos cursos, talleres de capacitación enfocados básicamente en cuestiones de emprendimiento o de autonomía, aunque yo lo que creo es que más bien, y lo que mostró el diagnóstico, es que la necesidad que tienen estas mujeres es de información acerca de sus derechos, acerca de la identificación de la violencia, porque muchas veces, por ejemplo, se ha visto que los fines de semana, pues los hombres tienden a lo mejor a tomar más, ¿no? O sea, a haber una cuestión ahí más de excesos, y eso pues los lleva a que violenten a las esposas, a las hijas, y entonces en fin de semana se ve un incremento importante de denuncias, que a los 2 días las mujeres van y retiran por esta cuestión de, bueno, pues de normalización que hay de la violencia, del sistema patriarcal, de que ellas deben de obedecer, pues bueno, muchos elementos que están, digamos, imbrincados en la parte de la violencia, y que, como decíamos, pues en estas zonas, en estos territorios, pues se tienen estas dinámicas específicas que se tienen que atender, pues a través precisamente de este comportamiento como más tradicional, donde está a lo mejor un poco más imbrincado esta cuestión de la normalización de la violencia, ¿no? Entonces,
pues si lo que vemos es que no hay apoyo, es que las mujeres en muchas ocasiones, pues de alguna manera no están satisfechas, van, hacen sus denuncias, pero a la mera hora, pues bueno, se desdicen o retiran la denuncia, porque además tienen que regresar a ese hogar con esa persona, no pueden dejar a sus hijos, hay muchas otras cuestiones que también están, pues bueno, de alguna manera impactando. Y lo que decía Norma también es bien importante, o sea, lo que se ve es el apoyo más bien de organizaciones no gubernamentales, que son las que apoyan, dan a veces la información, le dicen a la mujer cuáles son sus derechos, a veces incluso las acompañan a hacer las denuncias, ¿no? Pero a veces pues no es tan fácil poder pues darle seguimiento, poder brindarles a lo mejor un lugar donde ellas puedan irse y poder pues separarse de esa violencia. Eso sería todo. Gracias. Gracias, gracias a ti, doctora. Bien, en ese sentido, pues está ahí el tema, sí reflexionan desde luego, pero si las organizaciones han podido acercarse a acompañar e ir haciendo alguna diferencia, ¿por qué las instituciones no? ¿No? Cuando sería justamente su central responsabilidad en eso y en el contexto, digamos, de atención de los servicios básicos y todo lo demás. Otra diferencia, solo agrego esto, entre generaciones, que es lo que mencionaba hace un rato, es que, bueno, las más jóvenes sí se están posicionando frente a ciertas violencias, ¿no? Hay un posicionamiento, una reacción. En el caso de las más adultas, pues justamente ahora que decía Viri esto, pues está mucho más normalizado, están más atadas, digamos, más atadas por distintas circunstancias y condiciones, y entonces lleva a que pues soporten esos niveles de violencia un tanto más, ¿no? No hay un acercamiento hacia la comunidad, pues una desatención clara, ¿no? Una cosa que nos llamó muchísimo la atención es, para empezar, lo elemental, la falta de diagnósticos. ¿Cómo es posible que esté actuando con base en qué? ¿No? Y eso, pues era sin duda recurrente en un montón de temas y en un montón de territorios. Bien, sería todo. Bueno, estamos cerrando nuestra mesa. Muchas gracias por las exposiciones, muchas gracias por el tiempo, por las respuestas, y nuevamente a las ponentes, gracias por su trabajo, por compartirlo acá. Un gusto y bueno, pues que tengan buen día, buena mañana. Gracias. Hasta luego. Bye bye.